Y la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. El evangelio que predicó Pablo. La historia de la vida de Pablo dice que él nació en el mismo año que nació Jesús. Y Pablo fue educado cuidadosamente en la secta de los fariseos, bajo el cuidado del doctor Gamaliel. Jesús crecía en sabiduría para con Dios y para con los hombres, mientras Saulo se preparaba en lo intelectual y lo religioso y lo militar. Pero un día, como 2 corrientes fuertes, se juntaron para hacer una sola. El Señor Jesús alcanzó a Pablo, siendo su enemigo, para que anunciara las verdades eternas. Y Pablo tiene la osadía de decir: yo no aprendí el evangelio porque algún hombre me lo enseñó, sino el Señor Jesús me lo reveló. Desde aquel día cuando el Señor le salió al camino, al encuentro, cuando él iba a destruir la iglesia que estaba en Damasco. El Señor le apareció en el camino y se le identificó con su nombre: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo afirma que el evangelio que predica no es según hombre, no es un evangelio aprendido, sino revelado, dice el verso 11. No es ese evangelio que se recibe hoy día, que solamente ahí en la esquina y ya sale de predicador. Otros dicen que han estudiado una teología barata, pero Pablo se identifica con las Escrituras. Y el Señor Jesús dice claramente que en él se cumplió la ley, los profetas y los salmos. De tal manera que entonces Pablo tuvo que estudiar lo que decían los profetas, lo que decía la ley, lo que decían los salmos. ¿Qué relación tiene este Jesús que le apareció en el camino? Este Jesús que ha predicado, este Jesús que ha hecho milagros, este Jesús que deja 11 hombres preparados, listos para que puedan ellos también anunciar estas verdades eternas. Pablo era amante de la tradición y por eso era enemigo de las iglesias. Pero la iglesia no respetaba las tradiciones porque ellos tenían la revelación del evangelio. La verdad es que las tradiciones son simplemente costumbres de generación a generación, pero no son preceptos, sino conceptos de la gente las que mueven a los pueblos. Pablo considera que el evangelio que él predica no tiene relación con sangre ni carne. No aprendió en aulas religiosas este mensaje, sino por revelación de Dios. Por eso cuando él creyó en el Señor, Jesús le apareció en el camino, él no inmediatamente se congregó en ningún lugar porque él no creía en esto. Primero, Saulo tenía el concepto de que Jesús era un impostor y que murió por esa tendencia. Y para él Jesús estaba muerto. Y los seguidores seguían hablando de él, mientras que para él estaba muerto. Él no creía en la resurrección. No creía que Jesús había resucitado. Y por eso perseguía a los que andaban allí
que creía él que era una herejía que andaban enseñando, y ahora el Señor se le aparece en el camino y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso mismo le causó a él algo tan grande que sinceramente lo dejó destruido totalmente. Quedó ciego, pasó 3 días sin comer, 3 noches sin dormir, y pensando qué era esto que había sucedido. Pero cuando Ananías fue enviado por el Señor y oró por él, recibió la vista, recibió el Espíritu Santo, Saulo no aparece ya predicando el Evangelio, no. Él se fue a la Arabia y allá estuvo estudiando las Escrituras, y allá tuvo el privilegio de la iluminación, de la revelación, de la inspiración, y entendió lo que la ley decía del Mesías, entendió lo que decían los salmos del Mesías, entendió lo que decían los profetas acerca del Mesías, y entonces él comprende que este Jesús era el Mesías prometido, y que este Jesús no simplemente era una segunda persona, sino que era el Dios Todopoderoso, manifestado en carne, de tal manera que él viene ahora con una revelación fresca. Pero aún con todo, él tiene cierto temor de qué sería lo que este Jesús les enseñó a los discípulos que anduvieron con él. Entonces decide ir a Jerusalén y se presentó y se encontró con el apóstol Pedro. Y sin duda pues tuvieron un momento tan bonito de conversación, y no fue solo un momento, fueron 15 días que Pablo estuvo allí recibiendo toda la información que Pedro le estaba dando acerca de Jesús y sus milagros, sus palabras, sus mandamientos y todo esto. Ya había pasado el día de Pentecostés, ahora había tantos miles bautizados en el nombre de Jesús, y Pablo entonces después de esto dice: nada nuevo me comunicó Pedro, ni los apóstoles que estuvieron con el Señor, nada nuevo me enseñaron, sino lo mismo que el Señor me había revelado allá en la Arabia. Eso es Dios. Dios no tiene un mensaje torcido para uno y otro para otro y otro para el otro. Lo que dice el Señor, eso es verdad, y Dios es inmutable. Él no cambia. Su mensaje es único, y por eso Pablo tiene la revelación de quién es Jesús, y por eso es que Pablo no puede predicar a 2 dioses, a 3 dioses, como algunos han dicho que Pablo era un trinitario. Sinceramente es una blasfemia cuando alguien dice esas palabras, y eso se nota la abundancia de ignorancia que alguien puede tener. Pablo tiene una revelación de quién es Jesús y defiende ese mensaje en todas sus cartas, de tal manera de que él comprende que Jesús es el único y verdadero Dios. Después de que se apareció el Señor, fue bautizado para luego recibir la enseñanza ahí en la Arabia. Allí estudió el Antiguo Testamento. Allí Dios le reveló lo que debía de hacer. Después de 14 años, otra vez dice, fue nuevamente a Jerusalén, se une con los apóstoles y les pregunta sobre lo que él anda haciendo, si es correcto o no es correcto, y ellos dicen: no, nada nuevo me dijeron, todo lo que yo estaba haciendo era correcto. Nada nuevo me comunicaron, dice el capítulo 2, verso 6. El Evangelio de Pablo no tiene ninguna diferencia con la doctrina básica del Evangelio que predican los apóstoles, que predicó Jesús, que estos apóstoles anduvieron con el Señor Jesús, y ese mismo Evangelio es el que predica Pablo. Pablo predica el arrepentimiento, según Hechos 17:30, y eso Jesús lo predicó, lo predicaron los apóstoles. Pablo predica el bautismo en el nombre de Jesús, y lo hace, así se bautizó él. Hechos capítulo 22:16 dice que fue bautizado en el nombre de Jesús. Y Hechos 19:6 nos dice que él bautizó a un grupo de hermanos allí en Éfeso en el nombre del Señor Jesús. Así bautizaba Pablo. Pablo predicaba la importancia de recibir el Espíritu Santo. Y dice el Hechos 19:6 que después que bautizó a estos en el nombre de Jesús, que ya habían sido bautizados por Juan el Bautista, oró por ellos, les impuso las manos y recibieron el don del Espíritu Santo. Y escribe tan deliberadamente al decir a los romanos en el capítulo 8, él dice: los que no tienen el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de él. Así que entonces la urgencia es recibir el Espíritu Santo. Pablo cree en la resurrección de los muertos en Jesús.
1 Corintios 15, 51, 55. Pablo cree en el arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Pablo también cree que el único Dios fue el que se manifestó en carne. 1 Timoteo 3, 16. Pablo dice que en nada soy menos que los grandes apóstoles, porque lo mismo que ellos predicaban es lo que él está predicando. ¿Y tú, predicador, estás haciendo lo mismo? Pablo predica el arrepentimiento, que el hombre y la mujer tienen que salir de la mundanalidad y reconocer a Jesús como Señor, tener ese cambio de vida. Luego remitir sus pecados bautizándose en el nombre de Jesús. Luego recibir el don del Espíritu Santo y luego perseverar en el camino del Señor. Cree en el arrebatamiento de la iglesia, cree en el regreso de Jesús, cree también que Dios es uno y que este Dios se manifestó en carne. Ese es el mensaje del apóstol Pablo. En ningún momento Pablo permitió que su ser fuera movido por ningún complejo. Él dice que soy el más pequeño de los apóstoles. Dice, he trabajado mucho más que ellos. Y no solamente eso, sino tiene el atrevimiento de decir, Pablo dice que Dios juzgará al mundo según mi evangelio. Dice el capítulo 2 de Romanos, verso 16. Note usted, para que él tenga este atrevimiento de decir, según mi evangelio. Está diciendo que está seguro de lo que está predicando y que el Señor está de acuerdo con lo que él está diciendo, porque es una revelación que Dios le ha dado. Qué bueno es tener una tremenda y plena convicción en lo que se predica. Yo lamento cuando veo predicadores que ni ellos mismos están creyendo lo que están predicando. Y si ellos mismos no están creyendo lo que están predicando. Yo he escuchado muchos y he platicado con muchos predicadores. Y cuando se sienten encerrados en la palabra, no tienen más que decir, no, es que yo les enseño así porque eso es lo que les gusta a ellos. Eso es lo que les gusta a la gente. ¿Qué tipo de pastores son estos? Realmente mejor agarren su asadón, su cuma y váyanse al campo a trabajar. ¿Por qué? Porque realmente si no está haciendo la obra completa, no se meta, porque es una responsabilidad delante de Dios. De tal manera que tenemos que tener seguridad en lo que estamos predicando, que es el mensaje verdadero de salvación. Esa es la convicción que hemos de tener en cuanto al mensaje que predicamos. De tal manera que Pablo tenía una convicción plena del evangelio que él está enseñando. Termina diciendo, si alguno trae otro evangelio, sea anatema. Gálatas capítulo 1, 6 al 9. Cuando él dice esta palabra anatema, está diciendo la palabra excomulgado, o sea, maldito de Dios. Si alguno trae otro evangelio, un evangelio trinitario, un evangelio dualista, un evangelio politeísta, un evangelio corrompido, sea maldito de Dios. De tal manera que entonces, para salir de esa maldición, predique la palabra de verdad. Predique el verdadero mensaje y así recibe la salvación. ¿Por qué? Jesús es el único y verdadero